Lo sé, ser y estar es uno de los temas más difíciles para un extranjero que está aprendiendo español. En este video te explico cómo conjugar ambos verbos y cuándo utilizar el uno o el otro. El verbo ser es un verbo muy utilizado en cualquier lengua. Denota la existencia de las cosas y lo usamos en español en muchos casos, entre ellos para describir personas, objetos, lugares, para hablar de las profesiones, de los lugares de origen, para muchas otras cosas. Antes de que hablemos de cada uno de los casos en los que se utiliza el verbo ser, comencemos por decir que el verbo ser lo utilizamos cuando estamos hablando de cosas que tienen un carácter permanente. Hay una idea de continuidad, de esencia en el verbo ser. Es un verbo muy pequeño, solo tiene 3 letras y es un verbo muy irregular en español. Es decir, que su conjugación cambia muchísimo en cada uno de los tiempos verbales y para cada una de las personas. Comencemos por ahí. El verbo ser en el presente del indicativo en español tiene la siguiente forma. Decimos, yo soy. Por ejemplo, yo soy Carlos, soy ingeniero. Tú eres. Tú eres mi mejor amigo, por ejemplo. Él es. Él es una persona amable. Él es o ella es. Podemos decir, él es una persona amable o ella es una persona amable. Nosotros o nosotras somos. Por ejemplo, nosotros somos colombianos o nosotras somos colombianas. Vosotros o vosotras, que es un pronombre que no utilizamos mucho en América Latina, pero que se utiliza en España, sería vosotros sois. Por ejemplo, vosotros sois españoles o vosotras sois españolas. Y por último tenemos ellos o ellas. Y decimos ellos son. Por ejemplo, ellos son extranjeros. Entonces, en el presente del indicativo, el verbo ser se conjuga de la siguiente forma. Yo soy, tú eres, él o ella es, nosotros o nosotras somos, vosotros o vosotras sois, ellos o ellas son. Hay muchos casos en los que se utiliza el verbo ser. Vamos a ver algunos de esos casos. Usamos el verbo ser para presentarnos o para describir relaciones personales. Por ejemplo, yo diría, hola, soy Carlos, soy ingeniero, ¿cierto? Ella es mi tía, él es mi hermano, ellos son mis primos. Estamos describiendo relaciones personales. Podríamos también decir, ella es mi amiga. Un segundo caso en el que utilizamos el verbo ser es para hablar de la apariencia o de la personalidad de las personas. Por ejemplo, podríamos decir, mi hermano es más alto que yo. O mi tío es un hombre muy simpático. O mi primo es muy inteligente. También usamos el verbo ser para hablar del origen de las personas. Por ejemplo, yo puedo decir, soy Carlos, soy colombiano. O ella es mi sobrina, es de Brasil o es brasileña. Y podemos decir, tengo un tío que es francés, por ejemplo. También usamos el verbo ser para indicar la posesión de alguna cosa. Generalmente lo usamos con la preposición de. Por ejemplo, decimos, este celular es de mi amigo o esta lámpara es de mi madre. O a veces simplemente podemos decir el posesivo como tal. Decimos, esta silla es mía, este teléfono es tuyo. También podemos utilizar el verbo ser para hablar de las fechas, de las estaciones y de la hora. Por ejemplo, mañana es sábado y pasado mañana es domingo. ¿Qué hora es? Es la 1 en punto. O ¿qué horas son? Son las 6 de la tarde. También es común utilizar el verbo ser para hablar de la composición de algunas cosas. Por ejemplo, podemos decir, esta mesa es de, otra vez la preposición de, esta mesa es de acero
y cristal. O podemos decir, este anillo es de oro y diamantes. O podemos decir, el empaque es de cartón. También usamos el verbo ser para hablar de las profesiones. Decimos, por ejemplo, soy ingeniero, ella es médica, nosotros somos doctores, etc. Pienso que estos son los casos más comunes en los que utilizamos el verbo ser. Ahora pasemos al verbo estar. El verbo estar lo utilizamos cuando queremos hablar de un estado transitorio de las cosas, un estado que es provisional, que no es permanente. Lo usamos también como el verbo ser en muchos contextos diferentes, pero a diferencia del verbo ser, el verbo estar es bastante regular en su conjugación. Es decir, que se conjuga como muchos otros verbos en español. La conjugación del verbo estar en el presente del indicativo es la siguiente. Yo estoy. Por ejemplo, yo estoy en el trabajo en estos momentos. Tú estás. Por ejemplo, tú estás enfermo, no puedes salir. Él o ella está. Podemos decir, él está en el gimnasio. Nosotros o nosotras estamos. Podemos decir, nosotros estamos casados. Vosotros o vosotras. Podemos decir, vosotros estáis de buen humor. Vosotros estáis. Y podemos decir, ellos o ellas están. Por ejemplo, ellos están tristes por tu partida. Repasemos la conjugación del verbo estar en el presente. Entonces es, yo estoy, tú estás, él o ella está, nosotros o nosotras estamos, vosotros o vosotras estáis. Ellos o ellas están. Como para el verbo ser, hay muchos casos en los que se puede utilizar el verbo estar. La primera creo que sería para construir las frases en el gerundio en español. Podemos decir, por ejemplo, ella está llorando por su padre. O podemos decir, yo estoy comiendo en estos momentos. También podemos utilizar el verbo estar para hablar de los estados de ánimo o el estado de salud de alguien. Por ejemplo, podemos decir, Carlos está enfermo desde anoche. O podemos decir, nosotros estamos preocupados por ti. También podemos utilizar el verbo estar para hablar del aspecto de alguna persona en algún momento específico. Podemos decir, por ejemplo, él está muy delgado o ellos están muy gordos. Si utilizamos el verbo estar, es muy diferente a decir él es flaco o ellos son gordos, pues estaremos diciendo que es un estado transitorio y que no es permanente, que es precisamente en estos momentos que esa persona o esas personas están flacas o gordas. También utilizamos el verbo estar para referirnos al estado civil. Por ejemplo, estoy soltero, estamos casados, está comprometida o comprometido. También usamos el verbo estar para hablar de la ubicación de las cosas. Podemos decir, por ejemplo, el apartamento está en la avenida principal. Es como si estuviésemos diciendo se encuentra. Está puede significarse se encuentra. Por ejemplo, el apartamento se encuentra en la avenida principal. Como en el caso del verbo ser, el verbo estar también puede utilizarse para hablar de fechas o de estaciones, pero generalmente va acompañado de alguna preposición, sea a o en. Por ejemplo, podemos decir, estamos a martes 12 de abril o estamos en primavera. También usamos el verbo estar para hablar de estados que son transitorios, ¿cierto? Como les había dicho antes, generalmente conseguimos hacer esto utilizando la preposición de. Por ejemplo, decimos estamos de vacaciones o estamos de buen humor en estos momentos. Y una última forma en la que podemos utilizar el verbo estar es también para preguntar o hablar del precio de las cosas. Podemos decir, por ejemplo, ¿a cuánto están los limones? Y se puede responder, están a 1,000 pesos el kilo. Ahora, hay que tener cuidado con ciertos adjetivos que pueden ser utilizados con el verbo ser o con el verbo estar.
pero que su significado cambia completamente. Estos son algunos de esos adjetivos que cambian, que varían mucho si los utilizamos con el verbo ser o con el verbo estar. Es muy diferente decir ser bueno, que significaría ser amable o ser honesto, a decir estar bueno, que significaría ser atractivo o ser sexy. Como en el caso de bueno, malo también es uno de estos adjetivos que varía con ser o estar. Decir ser malo, estaríamos diciendo que alguien carece de bondad, por ejemplo. Y si decimos que alguien está malo, estaríamos diciendo que alguien está enfermo. Otro de estos adjetivos es seco. Ser seco significa generalmente ser directo y frío. Estar seco significa simplemente lo opuesto a húmedo. O también puede usarse como una forma coloquial de decir tener sed o inclusive tener poca grasa corporal. Estar seco. Otro adjetivo con el que hay que tener cuidado es ser rico. Ser rico significa tener mucho dinero, pero estar rico, como en el caso de estar bueno, significa, por ejemplo, ser sexy. O también alguna comida que es deliciosa, está rica. Hay muchísimos otros adjetivos con los que pasa esto. Por ejemplo, atento, despierto, listo. Déjame saber en los comentarios si sabes cuál es la diferencia de decir, por ejemplo, ser listo a estar listo. Este es un primer video sobre ser y estar. Como pudieron ver, es un tema que es bastante denso y solamente con la práctica vas a poder realmente sentir esa diferencia entre ser y estar que es tan importante, que es fundamental en español. Espero que te haya gustado este video. Suscríbete al canal, déjame un comentario y dale like al video. Nos vemos en una próxima vez. Chao.